Hola, soy el profesor Miguel Orellana. Bueno, hoy es miércoles 29 de octubre de este año 2025, cuando son las 6:42 de la tarde. Me dispongo a grabar la segunda narrativa de mi historia más reciente, Fumados Amores. La primera narrativa fue de la página número 2 a la página, al inicio de la página número 9. Hoy les voy a narrar y vamos a reflexionar antes y después hacemos una pequeña reflexión como siempre. Desde la página 9 hasta la página 20, que fue la entrega que hice ayer martes, porque los martes cuando yo hago mis entregas de Fumados Amores. Me pasa que cuando yo, por lo menos hay entregas que tienen 2 páginas. Y es porque, por lo menos aquí en el archivo donde yo voy escribiendo, en el archivo Word que le tengo esta historia, yo la tengo en letras 16. Entonces a veces y en la página que yo tengo diseñada, que es lo que yo llamo presentación PDF, porque yo lo grabo en PDF, acerco la imagen, hago capture, edit y vaina, y eso es lo que yo coloco en las redes sociales. Y se lee, sí se lee. Arrecho es si tienes un teléfono pequeñito, ahí sí estás jodido la vaina, hay que hacerle zoom, que es para poder leer. Que hasta algunos me han dicho, mejor pon un poquito más grande la letra para poder leer, porque a veces sí hay que hacerle esfuerzo y más. Este es distinto porque el fondo de esta presentación es blanca y la letra es negra, y tiene unos colorcitos arriba que forman la parte de las parejas de Fumados Amores, porque se trata sobre la historia de 4 parejas, que al principio está la parte del divorcio, porque todas han sido casadas. Y después se va, entonces, desde ese punto, desde el divorcio, se va desarrollando la historia, ¿no? Se ha ido desarrollando la historia. Hay que ver si al final, pues, de repente se vuelven a casar o no, se dan otras oportunidades, rehacen su vida amorosa, hay que ver cómo se desarrolla, o vuelven tal vez a reajuntarse, a darse una nueva oportunidad. A veces cambiamos. Entonces, y a veces disimulamos haber cambiado y somos la misma plaga de personas. Ahí está el cotejo. Sí era que no cambia. Él no respeta la vaina. Entonces, no, y estoy grabando a esta hora porque a esta hora, a partir de las 6:30 es cuando Juancho ya empieza a descansar. A menos que, como ha pasado, salga un niño o una niña, como he dicho, que llegue, pues, no sé, de alguna fiesta por ahí, que un papá, una mamá la llevó y entonces llegaron tarde, entonces de repente se aborota el niño, y así sean las 9 de la noche se aborota. Y el cotejo, pues igual. Entonces, bueno, claro, entonces como aquí está la letra 16 en el archivo principal, en la presentación PDF, que es la que yo hago capture para publicar en las redes, cabe, pues, ¿me entiendes? Porque aquí se da como 2 páginas, por otro ejemplo, entonces esas 2 páginas tengo que ponerlas en el archivo PDF. ¿Entiendes? Y se lee. Así sea que estás leyendo una sola imagen. Espera que tú veas cómo es la percepción de las cosas. Y habíamos quedado en el final de la primera narrativa. Bueno, espero que mi voz se esté escuchando bien, pese al fondo musical que siempre coloco. Habíamos quedado en que hay una parte en que el escribano, que es un personaje que tiene, por decir, 2 nombres. Uno es Victorino Ángel, y de ahí hay una geometría, vamos a llamarlo así, al igual que pasa con el otro personaje que es el conserje del edificio, donde se va también a desarrollar parte de la historia, que todavía no hemos llegado a ese punto, que es un personaje llamado Miguel Sergio. Estos 2 nombres, Victorino Ángel y Miguel Sergio, son nombres que se disipa lo que se llamaría, por decirlo así, el orden de los factores no altera el producto. O sea, depende de cómo suene, depende de cómo se entone, depende de cómo se digan las cosas, será grato o no será grato para nuestros oídos.
que suena mejor que yo diga Victorino Ángel o que yo diga Ángel Victorino. ¿Ves? Y tú creerás, bueno, lo segundo, Ángel Victorino. Hay como más sentido sonoro. Al igual que pasa con, por ejemplo, con Miguel Sergio o Sergio Miguel. Entonces sonaría mejor Sergio Miguel. Pese a que no hay mucho cuadre, como para decirlo, un sentido así como se llamaba mi padre en vida, que era Sergio Antonio. Porque entonces tú dices Antonio Sergio, entonces hay como un descuadre, ¿cierto? Y bueno, uno ha visto tantas cosas a veces en cuestiones de registros, que cuando uno está registrando cualquier tipo de documento personal o mercantil o lo que sea, que por ejemplo cuando van a registrar a su bebé para crearle su partida de nacimiento, tú te das cuenta de unos nombres que tú dices, de verdad, es en serio. O sea, son nombres tan locos que tú crees que es falso la vaina, ¿no? Que tú crees que es jodiendo, porque más en Venezuela o los países latinos que somos tan jodedores en eso. Pero cuando tú ves la cédula legal, que para otros países esa cédula puede ser un DNI o lo que sea, verga, sí, se llama así, vale. Jefferson, no, pero vainas locas, pues. Jefferson de la mantequilla, o sea, una, ¿qué? O sea, vainas que tú te preguntas, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que nos ha ido llevando también parte al deterioro de la humanidad. Que hemos llegado a un punto en que a veces por cuestión de moda o por cuestión de fanatismo o idealismo colocamos nombres que no cuadran. No cuadran. Mira, eso está como, por ejemplo, hoy es miércoles. Ok, hoy es miércoles ya. Ajá. Entre lunes y martes, yo en mi estado, por WhatsApp, yo de lunes a viernes coloco estados, a veces continuos, que lo coloco en 5 partes y como parecen, por lo menos si son videos que duran 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, yo lo divido en 6 videos, en 6 partes, porque ahora el WhatsApp te permite colocar videos de 1 minuto y medio. Entonces yo coloco 6 secciones de un video y llego, por ejemplo, al video que llega hasta el minuto 7:30, hasta ahí, para luego comenzar de 7:30 a 9, y así voy de 9 a 10:30, o sea. Y hay un video español, un cortometraje, que se llama El orden de las cosas, un corto que se hizo en contra de la violencia de género, y se titula El orden de las cosas. Y cuando tú analizas el corto, y el final sobre todo, y todo lo que representa el agua, que en este caso para las mujeres son lágrimas, y se convierte en un gran océano del cual ella al final sale a flote, sale a la luz y se va, pues, deja al tipo con su cinturón y pues se libera de todo eso. Obviamente ellos tuvieron un hijo y ella, o sea, cuando es libre, el hijo también ya había sido libre hace tiempo. Y en este factor, en este título, el orden de las cosas, puede a veces ocultarse muchas cuestiones como esta, ¿no? Que no es el deber ser. Y lamentablemente, sea por la sociedad, sea por el que dirán, sea porque el concepto que todavía existe sobre el machismo, y sobre estas cuestiones recientes de un tiempo para acá, unos cuantos años para acá, sobre el feminismo también, se ha ido las personas mal acostumbrando, pese al apoyo que hay a nivel jurídico hacia las mujeres, incluso hacia los hombres, porque hay hombres que también han sido maltratados, no por nada, pero han sido también maltratados incluso no solamente con palabras, sino también con físicamente. Y el hombre no hace nada porque, como se dice, pues, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. O simplemente para no hacer algo de lo cual se arrepienta, prefiere irse y dejar, como decir, con el respeto a las damas, a la loca esa peleando sola, y él se va a buscar su paz afuera, pues, sea bebiendo, sea saliendo, sea puteando, X. Pero antes que se llegue a ese extremo,
¿Por qué las personas no se preguntan, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me lo calo, me la calo? O sea, ¿por qué sigo aguantando todo esto? ¿Por qué sigo aguantando que él me pegue o que ella me insulte a cada rato? ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿Para no estar solo? ¿Para no estar sola? ¿Para no sentirme así tan extraño en la vida? ¿Porque no aguanto mi propia sombra? Porque, no sé, eso, me considero alguien oscuro y ella, bueno, me da luz o él me da luz, o sea, y caemos en ese error fatal, como digo yo. Primero, por creernos Dios, por tomar cuestiones que no deberíamos tomar, ¿no? Como agarrar una correa y pegarle a una mujer, o una mujer incluso, nada más porque está celosa, pegarle a un hombre porque está celosa. O sea, ya cuando una pareja, porque tú puedes pelear con tu hermano o con tu hermana, eso es normal. ¿Cuántas veces yo me quedé coñazo con mi hermana? No, muchas. Y yo le echo hasta vaina a ella, coño, tú eres la única mujer que yo le pego. Pero coño, nosotros de vaina de hermanos, pues vaina de carajitos, nosotros peleamos hasta los 15 años, 14 años, que yo le dije, mira, esta va a ser la última pelea ya. Y de hecho fue la última pelea. Ya las demás peleas que hubo, peleas normales, con palabras y vaina. ¿Entiendes? Pero cuidándonos mucho también en el qué decir, ¿no? Porque hay palabras que se dicen que después para recogerlas es imposible porque ya el viento se la llevó. Ya lo que queda es disculparnos, pedir perdón, X, y Z, pero es bravo recoger lo que se dice. Y lamentablemente decimos muchas palabras que pueden herir a las personas, como bien se sabe. Y son palabras que habíamos, desde hace mucho tiempo, habíamos venido ocultando, sin querer queriendo, como dice el chavo. Habíamos venido ocultando sin querer queriendo. Y es la parte mala, ¿no? De ocultar tantas cosas, de a veces ser tan reservado, porque mire, por medio yo tengo una tía que ella es full reservada. Porque soy feliz, estoy bien, todo está bien, ellos están bien, fino, siempre está bien que tú seas positivo. Obviamente hay que ser positivo en la vida, hay que creer siempre, creemos más en la esperanza que en la propia fe de las cosas, o religiosa. Pero ven acá, si yo te pregunto cómo estás tú, y en ese momento que te lo pregunto, tú tienes un dolor de cabeza, porque vas a ocultarlo. Dilo, desahógalo. Coño, Miguel, ahorita tengo un dolor de cabeza que me está molestando, chico. Pero bueno, ¿qué más? Gaje el oficio. ¿Ves? Y tú no sabes si por haberlo dicho, se te va el dolor de cabeza. Y ponle tú, porque eso pasa, las energías se transmiten. Ponle tú que de repente, yo entonces absorbo ese dolor de cabeza de mi tía Leia. Para un ejemplo, ¿no? Porque es arrecho. Fíjate, yo soy tan sincero que no puedo ocultar el nombre, así que tía, te jodiste, ya saliste del YouTube. No, mi tía yo la amo, ella sabe. Pero en este caso, si a mí me da de repente ese dolor de cabeza, que mi tía tenía, para un ejemplo, estos son ejemplos. Entonces, o sea, yo lo transmuto, pues. ¿Por qué? Porque bueno, así sea que ella me haya traspasado eso, esa energía, así sea telepáticamente, ¿verdad? Así sea que no nos hemos tocado físicamente, en el sentido de que, no, yo tengo un dolor de cabeza, ¿ves? Y me pasó, no. Porque la energía viaja, sea a nivel de conciencia, telepáticamente, sea por el aire, eso viaja, la información de la palabra viaja, de los hechos, de la imaginación. El mundo no pudo haberse creado antes que se imaginara. Entonces, si a mí me da eso, entonces, uno venezolano al fin, uno echa vaina, no jodas, tío. Me hubiese dicho que estaba millonaria, pues yo soy millonaria. Y entonces, ¿qué queda? Uno como sanador al fin, ¿verdad? Entonces, porque sí, hay personas que de repente podemos ser sanadores, ¿me entiendes? De repente parte de nuestro propósito, de nuestra misión de vida es ser sanadores, no salvadores. Salvadores, como Salvador hay uno solo, conciencia suprema, Dios, como quieras llamarlo, pero, o ser supremo, o sea, como quieras llamarlo, pero
podemos ser sanadores, curanderos, ¿me entiendes? Y de repente hay personas que tenemos esa capacidad y bueno, tú abrazas a una persona que sin decirte que estaba mal y tú sanaste a esa persona, o al menos hiciste que su mente se tranquilizara, que se calmara, y que pensara mejor las cosas, X, Y, Z, y de repente entonces tú vienes y como tú tienes sí la capacidad de poder transmutar todo eso, de alguna forma haces que eso se vaya de tu cuerpo, de tu pensamiento y de tu mente. Pues como digo yo, cuando yo cada vez que voy al baño, y es un secreto que le puedo transmitir a ustedes, cada vez que vayan al baño y vayan a hacer sus necesidades básicas, orinar o defecar, antes de que pase, antes de que saquen el orine o el amiguito que se va a ir, ¿no? Tú tienes que decir: estoy sacando de mi cuerpo, de mis pensamientos y de mi mente todo aquello que ya no necesito tener, todo aquello que me esté molestando, todo aquello que ya no es necesario, y vas liberando. Mira, y eso ayuda, de alguna forma eso ayuda. Todo lo que está en mi cuerpo, todo lo que está en mi pensamiento y todo lo que está en mi mente que no necesito tener, lo libero por medio de esta orina o a través de estas heces y así sucesivamente. Y eso de alguna forma nos puede hacer reflexionar a la vez, porque ¿cuántos de nosotros no reflexionamos en los baños? ¿Cuántos de nosotros no pensamos de más también cuando nos estamos ya duchando, que nos está cayendo el agua? Esa típica escena que te cae el agua y tú piensas así con la ducha agarrada, o sea, tipo película. Muchas veces eso ocurre, eso nada más no pasa en la película, eso ocurre también, ¿me entiendes? Y pues, en estos días, ¿cuándo fue? El domingo, que yo hice la entrega número 42 del Método Orellana volumen 6, la cual nos toque nuevamente de aquí más o menos a 3 semanas, porque ya este domingo toca La Triste Felicidad de la Sociedad y el otro, el Método Orellana, pero entrega especial de cuarta parte, que sería la 6ª entrega. Ya dentro de 3 semanas toca el Método Orellana volumen 6, ya sería la antepenúltima entrega, porque estos escritos así, que son escritos un poco más largos, que a nivel de páginas son como casi 10, 12 páginas, y agradezco a todos aquellos que me leen los domingos de varios países, porque según estadística de mi blog web personal, se me muestran de varios países que me leen, los cuales de Estados Unidos, Irlanda, aquí en Venezuela, Suecia, Inglaterra, China, Japón, me leen varios países. Por lo menos en la India me leía mucho la historia del relojero y el universo del tiempo. Cada vez que yo actualizaba la página los días martes, que era cuando yo escribía el relojero y el universo del tiempo, cada vez que yo actualizaba la página, ellos como que sabían la hora en que yo publicaba, la gente que me leía por allá en la India, y entonces al rato yo buscaba la estadística y ¡pum!, se me mostraba la cuestión. Tantas personas de la India te leyeron la historia del relojero, porque te muestra pues la entrada. Por ejemplo, cada escrito se le llama una entrada en el blog, y aparte tienen las páginas. Entonces, que es donde yo tengo, por ejemplo, la portada y los enlaces para descargar los libros que ya he culminado de manera independiente, que son mis publicaciones independientes que llamo, donde están mis fotos personales, donde está mi biografía, donde está la invitación que le hago a las personas que puedan ir al grupo Zoom Universo por Facebook, que lo tengo por ahí. Y así, y siempre, por lo menos aquí en este escrito, del domingo que publiqué, que hablé sobre el tema de la locura, en el sentido más filosófico. Y como mi escrito siempre normalmente lo hago como tipo historia, y me gusta poner ejemplos incluso de mi vida personal, de mis experiencias personales, como para que tenga más realismo. Hay una parte en que yo menciono sobre las 3 revelaciones que hice
acerca de lo que yo viví la semana pasada. Una fue y de cada experiencia pues creé un pensamiento. Una fue con un tipo que es un músico de una iglesia, creo, no sé si es cristiana, católica. Y me parece cómico porque yo tengo varios artículos vendiendo por Marketplace de Facebook. Artículos, por ejemplo, así como esto, lo del sonido, los monitores, pues yo estoy vendiendo todo. Y me da como entrada para ver si yo le puedo rebajar algo. Ah, no, que yo soy una iglesia. ¿Y? O sea, que espera tú, que yo me compadezca porque eres una iglesia y te dé un precio que es súper regalado. Y te hacen ese trago como para que tú tengas ahí como un preaviso que en el nombre del Padre tú tienes que hacer una rebaja recha. Y yo hablé sobre eso. Igual que hablé sobre la parte de los insultos. Y estaba hablándolo con mi mamá justamente ayer o anteayer, hablamos sobre eso. Que a veces uno se gana ese respeto de poder insultar al otro, que no debería ser, pero en el sentido de que uno se gana ese respeto porque tú a esa persona que estás insultando porque te molesta o te sigue molestando algo que esa persona sigue haciendo o de la manera que se comporta todavía, la insultas porque a veces no encontramos en el momento exacto todas las palabras adecuadas que queremos decirle desde la manera correcta, sin insulto. Y como no, en ese momento estamos tan tapados, tan ciegos, ¿verdad? Por la misma bravura, la misma impotencia de que ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo vas a ser así? ¿Hasta cuándo no vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vas a hacer esto y esto y esto y esto? Lo que hacemos es resumirlo en palabras de insulto. ¿Ves? Y después que lo hemos insultado, entonces es que cuando se nos vienen las palabras adecuadas. Y claro, o sea, si esa persona te insulta también, después, así sea que esté tomada o no, tú por una parte puedes decir, ay, ¿por qué me insultas? Si no me merezco que tú me insultes porque no te has ganado ese respeto. Porque tú consideras que tú a esa persona, con toda la verdad del mundo, tú no le has fallado a esa persona. No le has quedado mal a esa persona. Lo que le has prometido se lo has cumplido. Lo que le has ofrecido se lo has dado. Y lo que le has dicho que le vas a regalar se lo has entregado. Entonces, ¿por qué me insultas? ¿Ves? Entonces, un budista te diría, bueno, es como un cuento que hay un cuento de samurái que hay, pero el cuento es muy largo. Pero hay una parte de ese cuento que uno de los esclavos que había sido sometido y luego se liberó porque resulta ser que el jefe le pegó porque creía que le había robado un dinero cuando que no fue así, sino que se le cayó en el piso de la carretera y el maestro budista que venía con un sembrador de vender arroz vio la vaina y entonces bueno, es un cuento muy largo. Eso está en mi perfil de YouTube. Hay una parte en que el negro pues había formado un grupo de guerreros también, pero de guerreros de esos de robar gente en la carretera o en el bosque en aquellos años. Y al final él, tratando de proteger al joyero al cual era su esclavo, lo que él había entrenado, cómo pelear, cómo defenderse, cómo poder robar, recibió otra cosa de su misma gente porque, bueno, a veces la codicia, el materialismo, el dinero puede más que los mismos sentimientos, las emociones o el amor en sí. Y él le pregunta pues a uno de los maestros budistas que por qué. Y el maestro budista le dice, y no fue eso lo que les enseñaste, pelear, robar, hacer el no deber ser. Y eso fue lo que recibió.
Igualmente pasa con todo esto. Por más que nosotros podamos creer, y cuesta, ¿no? Cuesta, porque somos humanos y a veces cuesta, porque uno como humano a veces tiene unas fijaciones idealistas de pensamiento que aunque pudiera sonar correcto, a la vez no es tanto así. Si nos vamos en el sentido espiritual o espiritual mental. Porque por más que yo pueda tener razón de que por lo menos yo o cualquier otra persona o tú no le has fallado a la otra persona en ningún sentido, y esa persona sí te ha fallado muchas veces, pero muchísimas veces, una y otra vez, y aún así cuando te pide un favor, aún así cuando te pide prestado dinero, aún así cuando te pide algo, tú sabiendo en el fondo, en lo más de ti, en tu intuición de que te va a fallar, viene el amor y te dice, dale, créele en su palabra. Esta vez que te va a quedar bien. Esta vez te va a pagar el día que te dice. Esta vez te lo va a traer sin que tú lo vayas a buscar, eso que le vas a prestar. O esta vez tal cosa y tal cosa. O sea, y entonces tú vienes y caes como un pendejo y le prestas el dinero, o le entregas tal cosa, o le haces tal cosa y te lo tienes que devolver tal día. Y resulta ser que entonces el día planteado que tenía que devolverte eso no lo hace. La falla número 1011. Entonces pues tú discutes a esa persona y entonces esa persona dice, no fue ese día, fue el otro día, fue entre tal día y tal día. Y él, no señor, usted me dijo este día, no hay tal día, tal día. Y aún así, haciéndole creer que sí, que tiene razón, que fue lo que él dijo, de tal día a tal día. O sea, de entre un día vamos a poner entre jueves a sábado. Y no el jueves como se había planteado al principio. Porque mire que hay personas mentirosas. Muchas. Yo me he quitado personas así de mi vida. Y te das cuenta que de repente hoy es miércoles y esa persona no ha cumplido todavía con el pago. Un pago tan mínimo, tan irrisorio, que ni siquiera llega a $1. 150 bolas. Aquí en Venezuela el dólar está, no sé en cuánto me nació, porque yo lo reviso solamente cuando voy a pagar mi servicio público y privado y ya, que son los 15 carros. Yo pago todo lo que es la luz, el agua, el teléfono, el condominio, todos los servicios públicos y privados, yo lo pago el 15, fijo. Todo eso. De resto muy poco cuando reviso así, a menos que yo vaya a cambiar dólares por bolívares, porque aquí se maneja las cosas así. En otros países latinos también es así la cosa. Y hay una tasa que es del Banco Central de Venezuela, y está la paralelo, está esto, entonces bueno, eso es un enredo total. Aquí vivimos en mundos paralelos, aquí en Venezuela, universos paralelos. Entonces, no sé, ponle tú que el dólar esté, hasta la última vez estaba en 214 el día viernes, no sé cuánto estará hoy miércoles, no sé. Ponle tú un invento ahí, está en 230. Y esa persona tiene que pagar 150. O sea que no llega ni $1. Pero el significado no es eso, de que sea $1, o menos de $1, 0,90 centavos, 0,70 centavos. No, la cuestión es que no es el significado del dinero lo que importa, porque no te vas a enriquecer con eso. Es el hecho de que tú quedes bien, de que todo lo que se te enseñó con respecto al deber ser, tú lo cumplas. Porque hay cosas que hacemos cuando no queremos hacerlas, pero que deben hacerse sí o sí, porque simplemente es el puto deber ser. Punto. Ahí no hay tema de discusión. Y así pasa. ¿Me entiendes? A veces hacemos cosas que no queremos hacer. Ay, no me provoca hacer tal cosa, pero debo hacer. Yo por lo menos yo tengo fijo, por lo menos yo los viernes mayormente barro la casa. Cada 2 sábados yo limpio todos los ventanales de los cuartos, de las salas, de la cocina, los cuadros, la mesa, la silla de las mesas.
Todo eso lo hago cada 2 sábados. Y los domingos fijo, limpio el resto de las cosas. Todos los muebles, todo lo que es mueble. Y todo lo que es la parte del piso, coletear, esto es estantes así de vidrio. ¿Ven? Yo le tengo un día a cada cosa. Y eso, a la vez, es como el título irónico de lo que estamos hablando del corto, ¿no? El orden de las cosas. Pero un buen orden. No algo que se oculta. ¿Me entiendes? Que es el pensamiento mal que tienen este tipo de personas que te quedan mal. ¿Ves? Porque ellos creen que en su desorden hay un orden. Y sí, los desordenados tienen un orden. Pero es un orden que a veces puede caer incluso en la parte maquiavélica, en la parte mala. ¿Ves? Porque entonces, por ejemplo, un hombre que le gusta pegar a una mujer puede pensar que eso, como lo ha venido viendo desde pequeño, puede pensar que eso es normal. Porque es algo que vio desde pequeño. Aunque pudo haber visto a su mamá sufrir. Y la mamá se acostumbró y como vio que la mamá no hizo nada, ni se liberó de esas cadenas, ni buscó ayuda, ni hizo nada, pese a que hay hombres que llegan a la amenaza de la muerte, no hizo nada. Y vio que entonces es normal. Entonces ese niñito se va criando así. ¿Me entiendes? Y entonces ese cinturón que trata sobre el cortometraje va de familia en familia, o sea, heredándole legado a legado. Y eso existe lamentablemente todavía. Ese mal orden de las cosas en muchos sentidos. En cuestiones de política, en cuestiones de relaciones de pareja, en cuestiones de relaciones de amigos, incluso en cuestiones de relaciones sociales. Pero cuando nos vamos al buen orden de las cosas, al deber ser, al verdadero deber ser, de que si no pagas la luz te la cortan, entonces tienes que pagarla, no te puedes hacer el loco si tienes el dinero. Porque es lo que yo digo, si tienes el dinero, ¿por qué te vas a hacer el loco en pagar? ¿Por qué te lo vas a rumbear? ¿Por qué te lo vas a beber? No, a darte tu gusto, ¿verdad? Sigue disfrutando lo que tú tienes. ¿Quieres seguir teniendo agua? Paga tu agua a tiempo. ¿Quieres seguir teniendo internet? Paga tu teléfono a tiempo. ¿Quieres seguir teniendo gas? ¿Quieres seguir teniendo tu condominio al día? ¿Quieres seguir teniendo tus cosas al día? Que nadie te reclame nada, ni siquiera un estúpido. Entonces, que cuando digo en la parte estúpida es que hay personas que a veces reclaman y no tienen moral de hacerlo. Entonces paga al día. Y pones tú, te quedó en tu bolsillo $20 de 100. Bueno, haz milagro con eso, pues, hasta que vuelvas a cobrar tu quincena o lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, bueno, comprarás un poquito de comida para la semana con $15 y con otros 5 comprarás cigarro, entonces. O comprarás lo que tú quieras, no sé. ¿Me entiendes? O sea, es eso. Es eso. Y lamentablemente, pues, recibimos lo que damos. Pero a veces lo que recibimos no es tanto lo que hemos dado tampoco. ¿Ves? Porque uno a veces hace las cosas por el otro por su bien y el otro cuando lo hace para con uno no es tanto por nuestro bien, sino porque hay un interés. Y aunque el interés lo sea todo, como bien me lo decía mi padre, todo es un interés en esta vida de que nacemos hijos. Lo cual hablé de ese tema también en el escrito del domingo. Todo es un interés. Pero están lo que llamamos los intereses desinteresados. ¿Ves? Que si que yo estoy por la calle y de repente yo tengo aquí en mi bolsillo, pone tú $3, pero sé que en la cuenta tengo unos 40 más. Y de repente una persona mendiga o una pobre viejita ahí está vendiendo bolsas y de repente me dice, hijo, ¿tienes $3 o $2? Sí lo tengo y sé que puedo darlo, y tengo 40, pone tú en la cuenta, porque eso lo voy a negar, y más si es una persona mayor.
Ahora, si le veo pinta borracho, yo lo pienso, para comprar cerveza. Pero si veo con una señora que de repente puede estar cuidando a un nieto pequeño porque la mujer se fue con un tipo, X, Y, Z, o sea, ¿por qué no ayudarla? Y yo, sí señora, tome $3. ¿Eh? ¿Qué beneficio puedo tener yo de eso? Si lo dejo nada más en el interés. O yo primero lo hago si yo le pregunto a Dios primero, ¿me vas a dar algo por hacer esto? Él no me va a responder enseguida. ¿Ves? Porque ya ahí estoy ya dejando el interés nada más solo. No el interés desinteresado. Entonces yo vengo y se lo doy. Eso es interés desinteresado. Que luego de esa acción, bondadosa acción, entre comillas, yo salga beneficiado en algún punto de mi existencia, de que a veces eso que yo di marcó una diferencia en el universo y eso hizo que se me abriera las puertas de todo mi éxito, prosperidad y triunfo, y de repente, coño, llegó así. Bueno, de repente entonces alguien te dirá en un sueño. Lo que pasa es que cuando diste los $3, que incluso apostamos si lo ibas a dar o no, porque estás como pensativo, cuando lo diste, se te abrieron las puertas. Nos sorprendiste. Y entonces por eso ahora soy exitoso. Sí, ahora por eso es que eres exitoso y eres millonario, ¿ves? Por eso $3. La pregunta es, entonces, ¿se hizo realmente de corazón? ¿Se hizo realmente porque es un interés como todo? Pensando más allá de lo que sabemos, de que si hago esto puedo tener buena acción. Como yo dije, pues, una cosa de tal cosa de tal cosa. ¿Ves? Una cosa lleva a otra y esta otra. Y eso es sencillamente como el efecto dominó, causa y efecto. Todas las leyes de los principios. Entonces, arriba, abajo, o sea, todo eso. La ley de la correspondencia, la ley de la polaridad, o sea, todas las leyes se juntan. Y cuando tú manejas todas estas leyes, y cuando ya tú entras en la matriz de las sincronicidades, tú puedes decir, oye, o sea, estoy como que un poco fuera de lo que es la realidad del mundo del hombre. Y estoy ahora en la realidad del alma en persona, del alma del espíritu, del alma de Dios. Y vives una sincronicidad, vives en esa cadena de efectos, de reflejos, de espejismo. Y puedes incluso ver cosas que antes no podías ver. Yo por lo menos a veces me sorprendo que a veces lo que yo escribo, a mí me ha pasado eso, muchas veces me pasa, que yo escribo y de repente después que publico lo que escribí, resulta ser que después que ceno, como a las 1 de la mañana, entonces como a las 2 me meto en las redes sociales antes de acostarme, entonces me di cuenta que muchas cosas de las que escribí las veo en algún video cómico por Facebook o por Instagram, ¿me entiendes? Valga la publicidad, Mark Zuckerberg, y cosas así, ¿me entiendes? Se ve, pues, o de repente lo leo en un poema de Alejandra Pizarnik, o en un video narrativo de Julio Cortázar, o de repente en una reflexión de Dostoyevsky, o sea, tantas cosas, o de unas palabras románticas de Galeano, ¿ves? Y así sucesivamente. Entonces cuando tú llegas a ese sentido de estar dentro de esa matriz, no en la matriz en general de la que ha creado la élite o el hombre del mundo del César, sino la matriz del espíritu, la matriz de la conciencia suprema, tú puedes crear mucha más realidad. Y puedes pensar incluso lo que tú puedes merecer y lo que no puedes merecer, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Yo por lo menos, yo puedo decir, bueno, yo insulté a esa persona porque se lo merecía. Pero realmente, a pesar que se lo merecía, carajo, realmente era el deber ser. Porque si esa persona luego te insultó, no fue eso lo que tú hiciste, insultarlo, aunque se lo merezca. Y aunque tú creas que tú no te lo mereces, porque jamás le has fallado a esa persona. Pero en un sentido muy social venezolano, aquí nosotros nos insultamos como para hablarlo.
incluso hasta para felicitarnos, coño, felicitaciones, huevón. ¿Entiendes? O sea, vainas locas, pues, que se ven, porque así somos, pues. Jodido pero feliz, como dice mi Robert. Bueno, chicos, dadas estas pequeñas reflexiones de que siempre estamos consumiéndonos muchas cosas, sea que nos consumamos la vida, sea que tengamos vicios pequeños, que puede ser que de repente afecte o no afecte en la misma cuestión de la existencia de la vida. Por eso que uno se hace loco. Pese a todo ello, siempre estamos, como digo yo, fumándonos, haciendo la parte consumada de la existencia. Y eso no queda de otra que llevarlo al punto de la reencarnación. Pero antes de ello, tratar en vida de renacer. Pese a tus vicios, pese a pequeños vicios que de repente no pueden afectar a nadie, y que puede ser algo estúpido a la vez, como fumarse un cigarrillo, porque esto es matar una ansiedad. Pese a ello, tú puedes renacer en otros sentidos también, ¿entiendes? Renacer a nivel de pensamiento, a nivel de palabra, a nivel de obra, de tus acciones, y tratar de ser cada día una mejor persona, pese a tus fallas, porque todas las tenemos, así que muchos las reconocemos, otros no, y pese a los errores que incluso tú puedes tratar de llevárselo al mismo Dios. Como yo siempre hago en mi escrito, que cuando yo hago esas conversaciones con Dios, yo le digo a Dios, asume tus errores, viéndole desde el punto de vista de que siempre he echado el cuento de que la humanidad ha sido el peor error de Dios, pero realmente lo fue un error, de que cuando estaba jugando con la plastilina y creó a la mujer, ay, él mismo dijo, ay Dios, ¿qué es eso? O sea, él mismo se nombró como Dios, pero más allá de él, ay Dios, ¿qué es eso? Mira Dios, ¿qué es? Joda, vete para allá, le dijo a la mujer y la mandó para el árbol de la vida, y entonces ahí, y esta culebra, ¿qué es? Lanzó la culebra, y entonces vino la vaina del cuento, ¿y a qué carajo está jugando? ¿Qué? A elevar la cosa, no, agarra a Newton, lanzó para allá también, y lanzó a Newton, y después lanzó a Adán, y a todo el mundo lanzó. No joda, no, a mí me gusta mi soledad, de vaina con la muerte ahí que es mi esposo y la vaina, dijo Dios. Y la muerte, ay, no te soporto, Dios, me voy para la tierra. Y se fue para la tierra. A joder todo el mundo. A renacerlo, digamos, un pollado. Y nos ponemos a ver y aunque realmente no seamos necesarios para la naturaleza, científicamente quizás comprobado. Porque la naturaleza puede vivir incluso sin nosotros. Ya están los animales. Ellos tienen hueso igual. Tienen carne igual, tienen corazones igual, tienen alma, tienen espíritu. Entonces, ¿para qué nosotros? ¿Ya? Pero aún así, ponle tú que haya sido un error con propósito. Entonces, para eso está, para joder, para echar vaina. Porque siempre hace falta el que jode, el que echa vaina. Porque hasta ellos, chicos, son maestros de vida. Como esa persona que me jodió con 140 bolívares, 150 bolos. Un maestro de vida. ¿Por qué? Porque no lo he superado, voy a ser un maestro de vida. ¿Eh? Veré yo, si cuando se acomoden las cosas, pues, porque lo más arrecho es que ese carajo es como un hijo putativo para mí. Eso es lo más arrecho, es lo que me da más arrechera. Cuando venga por ahí a disculparse o qué sé yo, ¿verdad? Porque sueñe con el diablo mismo. Porque eso es lo que se busca. Mira, la gente se le olvida que lo que aquí se hace, aquí se paga. Mi abuela siempre decía esa vaina. Esa es mentira, Miguel, que tal, que pilla. Aquí se hace, aquí se paga. Y si tuviste una muerte trágica, con eso lo pagaste. Por malo. Por no cumplir el deber ser. Mi abuela me hablaba mucho eso del deber ser. Por eso que yo lo hablo tanto en mi escrito. ¿Entiendes?
Y es irónico, yo digo, porque por lo menos el deber ser es que yo no fume cigarro. Pero yo no se lo estoy imponiendo a nadie. Yo no le estoy diciendo a cualquiera, fuma. Así yo caería en el error. ¿Entiendes? Y siempre caigo en el tema del cigarro, como ejemplo. Irónico y sarcástico a la vida. Pero lo que aquí se hace, aquí se paga. Siempre, tarde o temprano, siempre pagarás las consecuencias de tus acciones. Positivas, si son positivas, te beneficiarás de ello. Habrá una consecuencia positiva, ¿verdad? Una causa-efecto que sería positiva para tu vida. Si actuaste mal, ¿verdad?, con mala intención, pagarás las consecuencias negativas. Y esas consecuencias siempre son sumadas con creces. Será el doble, o el triple, o el quíntuple, si es posible. Para que aprendas, carajo, a ser hombre, a ser un buen ser humano. ¿Entiendes? Pero creen que tienen a Dios por la chiva agarrada. Error fatal. Error fatal. Así como el hombre que juega a ser Dios, creando estas máquinas y estas cuestiones de robótica, que sí nos pueden ayudar muchísimo, está bien, es verdad. Porque gracias a la tecnología de las maquinarias normales, hemos hecho pues infraestructuras arrechísimas, es verdad. Pero ya creándonos nosotros como una maquinaria, el cual ya existe ya muchas maquinarias, incluso ya que hasta puedes tener relaciones sexuales con ella. En China, ¿sí? Ayer vi un video de ella. El tipo viene, le metió la mano así, la tipa le chupó el dedito de lo más sabroso. Yo, coño, ¿me entiendes? Entonces, coño, o sea, es vaina que tú... Y yo vi una película sobre ello. Una robot, vaina, una manoya que tenía sexo con un tipo, una película basada sobre eso. El tipo fue a hacer una expedición por allá, no sé por dónde, en qué planeta. Entonces se llevó a la robot y con ella tiraba, pues, se le provocó, pues. Entonces, bueno, y el tipo gozaba su pollera. Me imagino que internamente la robot tenía un aparato para limpiar todo el esperma y la vaina y cayera por ahí, no sé. Pero, o sea, es así, pues. Entonces estamos llegando a esa estupidez, ¿no? Y todavía es que estamos llegando a esa estupidez. Entonces pensamos las cosas. Oye, ¿cómo será? O sea, porque somos, o sea, el humano, mire, la mente es cochina, el humano tiene su mente de... por eso que es totalmente impredecible la mente, no los pensamientos. Tú puedes de repente predecir una persona, ajá, yo sabía, así como tú puedes intuir, sé que me va a fallar, coño, no lo hago, pero entonces el amor te dice, hazlo, vale, ayúdalo, ¿entiendes? Y vuelve a fallar la persona y tú le dices al amor, ¿estás viendo? Mamarracho, ¿entiendes? O sea, yo tenía razón, ¿viste? Tenía que controlarme y aún así tú me dijiste, no, dale, ayúdalo. Pero arriba hay un Dios que ve, tanto lo bueno como lo malo. Y Él a su tiempo, no cuando el tiempo de nosotros que nos dé la gana, Él a su tiempo hará justicia para los que actuaron mal. Incluso algo tan pendejo como no haber pagado $1 o menos de $1. Él hace justicia y solamente a Dios, a la conciencia suprema, o para los que crean los ateos, los que crean los escépticos, X, en los que crean, siempre hay algo más allá de nosotros. Y ustedes los ateos tienen que saber esa vaina. Siempre hay algo más que nosotros. Hay algo más allá de nosotros. Eso no tiene tema de discusión. Hay algo más allá de nosotros. Porque se ha comprobado. Científicamente se ha comprobado. Incluso a nivel cuántico ya. Así que deben estar inventando vaina. Entonces, hay un Dios que ve para abajo, o para los lados. Él ve. Ah, ¿por qué me pasa esto? Ah, ¿no te acuerdas que el día tal, hace 5 años, actuaste de esta manera? Bueno, acuérdate pues. Coño, me gané la lotería. Ah, sí, porque tú por haber dado esos $3 a la viejita, ¿te acuerdas? Te ganaste la lotería por haber hecho eso. Sincronicidad. Todo se conecta. Y todavía, vale, hay personas que no creen eso, en la energía, cuando que todo es energía. Yo me río cuando una persona dice, no, yo no creo en energía. Hijo, eres energía.
O sea, todo lo que tú eres está formado por moléculas a nivel científico. O sea, por favor. Entonces, no me vengas con huevona. Así que bueno, dadas estas reflexiones, ¿cuánto llevamos ya de video? 52 minutos, ay Dios. Siempre estos videos se alargan de más. Vamos entonces a empezar a narrar lo que hoy toca. Habíamos quedado en la primera narrativa. En fin, para resumir la reflexión, hay que ser personas justas. Pese a ese cuento de las 100 abejas, de las 100 ovejas que una vez eché, ¿no? De que hay una parte de que se habla pues, en la historia de Jesús, y ustedes han escuchado ese cuento, que se le pierde, pues. Hay una parte que Jesús conversa con un pastor y le pregunta, incluso en la serie nueva esta de Chosen, aparece esa escena, donde Jesús le pregunta a este pastor, ¿hay algún pastor aquí? Sí, yo. Ajá. Tienes 100 ovejas, se te pierde una, ¿qué haces? La busco, a la que se me perdió. Y a las 99 la dejo ahí, quieta. Ajá. Cuando la encuentras, ¿qué dice? Después que la encuentras, después que tus 99 ovejas llegaron al cerco, solitas llegaron porque se salían al camino, pero este rebelde que hizo tal cosa, ¿verdad? Entonces tú la fuiste a encontrar. Y aún de rebelde se perdió, porque hay personas así rebeldes sin causa, porque tú me digas que eres rebelde con una causa justa, está bien, de pinga. Pero si vas a ser rebelde sin causa, entonces no te me pierdas. Y todavía de necio lo vas, chico. Entonces, coño, mira, se perdió la oveja. Esa una oveja, de necia. Entonces la encontraste. Y la oveja se alegró cuando te vio. Porque estaba perdida, por necia, por no hacer caso. Por no aprenderse las cosas como son, el deber ser. Entonces la encontraste. Te montaste tu oveja aquí. Llegaste, regocíjense, porque encontré la oveja. Y entonces Jesús reflexiona, saca una metáfora y dice, más vale en el cielo un pecador que se arrepienta de su pecado que 99 personas justas. Entonces, si no vemos entonces la filosofía ahí, entonces no mejoraremos como seres humanos. Es arrecho. Y aún así siguen jodiendo, siguen inventando. Yo le digo a la gente, a mis seres queridos, por lo menos a los seres que yo conozco que son así rebeldes, así como este muchacho que me debe, este hijo putativo que me debe ese dolor. Yo, por lo menos, después que él se toma el café y se va, porque ya tengo tiempo no lo veo, se pierde. Y yo una vez lo busqué ya. Muchas veces lo he encontrado y después entonces sigue perdiendo. O sea, vaya para el carajo, como dice mi papá, el otro es muy largo al carajo del barco para que piense. Siempre yo le digo, después que se va, le digo, no solamente a esa persona, sino a todas las personas que conozco que son así, ¿no? Con ese tipo de ánimo. Yo les digo, no invente mucho, ¿sabes? Porque ya todos los inventos están creados. Siempre digo esa frase a las personas que son así, a los rebeldes sin causa. No inventen mucho, porque ya todos los inventos están creados. Grábatelo. Y filosofa sobre eso. Por eso que pasan las vainas. Porque inventan de más. Y es lo que está haciendo el hombre. Con toda esta tecnología de pollo. Bueno, ahora sí. Habíamos quedado en la primera narrativa. Putos chinos. Y es porque los chinos nunca dan el vuelto bien. Pero prosigo. Una vez que Angélica escuchó al conserje, respiró, suspiró y preguntó, ¿y ellos? No te creas, ellos no son tan extraños como parecen. Solo que ven el mundo desde un ángulo diferente.
pensaba Angélica. ¿Qué mujer? Alta, diosa, genia, tú sabes quién eres, ¿no? Pero le faltaba una cosa. ¿Qué? Estar loca. ¿Cómo reír en el tren? Eso se ve mucho por allá en América. Y la detonante del norte, ¿no?, de estos amores fue por una simple colilla de cigarrillo. ¿Sí? Un significado como tan simple de $1. Que tiré a la vía del tren haciendo una candelita y que el río fue la muerte. Iniciara una reacción en cadena entre los cables eléctricos, como si ella le fumara por un rato la vida o el amor. ¿Y no sientes culpa?, le preguntó, ¿no?, el escribano, el validador de la ética, por hacerlo cruzar al otro lado. No, así fue que de otro supieron. Entonces pensemos sobre eso. ¿A quién quieres conocer entonces? ¿A qué portal del tiempo desea cruzar? Reflexiona. Sobre todo a la gente que le gusta joder. Reflexiona sobre eso. Bueno, seguimos. Hoy les narraré entonces de la página número 9 a la página número 20. Vamos pues. Cada parte tiene su subtítulo. Cuartos de hotel. Y dime una cosa, Sergio Miguel Victorino. O me nombras por un nombre, por un solo nombre, o no me llames por ninguno, excepto que como aquel que me menciona, como el conserje, la gente de la cual, como muchas, le presto mis servicios. Qué loco. ¿Y esa vaina por qué? No te eres con los nombres que te dieron tus padres. A ti te cuadra que te llamen Victorino Ángel. Bueno, suena raro, sí, menciona a los dos, pero viste. Pero, en cambio, si hubiese sido al contrario, Ángel Victorino, al menos la etiqueta segunda sonaría como un apellido, ¿no? Ángel Victorino. Pese a que Victorino puede ser un nombre también. Pero en mi caso, ni al revés ni al derecho, hijo. No. Miguel Sergio, Sergio Miguel, no hay padre. Se dan la mano ellos. Porque como sabemos escribir, ¿no?, hay cosas en este mundo que aunque así es tú entrelazarlas, terminas aceptando que son de otro universo, no de aquí, de las estupideces, de donde el hombre es, en tierra de nadie. Pero que si a ese Sergio se le hubiese escrito como Sergei, tú sabes, tipo francés, la tonalidad dupla habría marcado la diferencia al ser un él, Sergei Miguel. Y ahí sí estaríamos entonándonos en re mayor, como lo diría un viejo compañero de la universidad, de un cuadre bien entre pentagramas comunes, ¿o no? Dime, ¿o no? Tú se inventas, Miguel. Entonces dime, ¿cómo te nombro a partir de este instante? Porque, no sé, fácil escribano, bajo los 3 criterios del super yo o del sujeto yo, que amerite la situación del individuo, del hombre o del humano, que como siempre se la pasa más queriendo ser otro, fantasmas, sombras, voces, que reconocer su papel en este guión de una película sin cintas que guardar, la vida de una muerte en existencia. ¿Me captas la idea, escribano? Bueno, perfectamente sí. Ya voy dando forma, sí. No te preocupes por ello. Y te digo algo para que veas que lo que me dices, Miguel, lo entiendo en verdad. Hablar contigo, chico, me es de gran ayuda en relación a un libro que estoy, digamos que, reescribiendo. Cuando quien lo escribe por primera vez soy yo, porque no hay ningún otro que se le parezca. Y de haber uno entre las tinieblas de los mares o entre los azulejos del cielo y su oceanía, tendría otra temática, aunque basada esté ella, la superficie de todo, en lo que gira y gira en la rueda de la fortuna de nada. Amores, decepciones, ilusiones. No sé si me comprende, Méndez. Claro que sí, mi buen socio. Yo mismo estoy escribiendo uno también en secretos. Uno también, sí. Déjame rebobinar esta vaina que para que sigamos teniendo fondo musical. Pero no se lo digas a Clara. No.
porque si no entonces me va a decir que los sueños son. Bueno, tú sabes cómo es la vaina, pero tienes que saber que las mujeres no son tan de la levedad como uno los hombres, chicos. Ellas sueñan, sí, pero en una frecuencia nivelada más a una vibración terrestre, no en un campanario de ondas estáticas como los soñadores, que limpian cuartos de hoteles y cuando lo ve el observatorio, les dice, te despertaré para que luego no digas que no conociste tu última sábana de la conciencia, la hora. Más cuando se levante, después de mirar un reloj sin batería, observan que el tiempo le es favorable aún en el espacio que ocupan, ya sin tanta preocupación o preocupaciones. Irse a vivir, no a morir. Un existir, digamos. Conserje que a menudo, y en esta dramática obra llamada Humanidad, no veo. Qué triste, ¿no? Muy triste, doctor, muy triste. Volver. Antes de colgar la llamada, conserje, ya que se me está haciendo tarde para irle a comprar una flor a mi esposa, quería preguntarte, los que vinieron aquí al tribunal para firmar sus actas de divorcio, ¿aún siguen conviviendo en tu edificio tal cual como en ese decir que decimos nosotros los venezolanos, juntos pero no revueltos, hasta que se resuelvan ellos hacia dónde dirigirán el rumbo de sus nuevas coexistencias o coexistencias solas para con el destino de su viaje, aunque lo nieguen, ¿no? Como quien sabiendo que el perdido está, no lo reconoce, como para no dar su brazo a torcer. Buscamos tanto por la vida que al final la muerte fue quien nos encontró. Eso, que no era otra cosa más como el placer del último aliento, otros aires, no este. ¿O acaso la mitad de la moneda de cada quien recogió a su suerte sus peroles para ver si algo, de nuevo, la lanza hacia arriba como esperando que alguna otra realidad presente por la causa, cuando caiga la recoja sin que se completara a sí misma al caer, mientras que otros, como los que se quedaron destrozados, ¿no? Esperanzados, renovados, siguen creyendo que no hay mal que por bien no venga. Porque todo, aunque lógico no parezca, siempre sucede por una buena razón. Bueno, escribano, le daré respuesta a sus dos preguntas en una, pero con un fragmento del libro que escribo por las noches al ir a uno a descansar, ¿no? Entre comillas. Te leo. Ella, después de hacer el amor con él, escribió, un fantasma que va y viene. Palabras que se leen cuando los demás ha desaparecido, ventanas que se abren cuando los aires de nuestras casas pareciera que nos estuviesen ahogando, así como cuando uno se despierta, así, que se cae su respiración, miradas que se observan cuando lo ajeno son nuestros ojos. Él, después de cogerla con pasión y luego de haberle leído lo vivido en su diario una vez dormida, un fantasma que va y viene, palabras que se leen cuando lo demás ha desaparecido, reescribió en el suyo, te amo, aun si te pienso, aun si te alejo, como para pensar, libertad tal vez, pero te amo porque más allá de lo que puedo describirte, explorarte aquí, siempre aquí, conmigo y contigo, redefiniéndonos juntos, por eso te amo, dos palabras que, al igual que la verdad, no extrae ni complementa todo lo que siento por ti, memorias. Y ese él, mientras que le veía su cabellera, la leyó de nuevo, pero en el siguiente párrafo de su columna. Ventanas que se abren cuando los aires de nuestras casas pareciera que nos estuviesen ahogando. Para preguntarse si los peces beben agua o el agua para ellos es el aire que las gaviotas toman al inhalar lo que nosotros los humanos exhalamos. Deseos profundos. Ser, como por decir, una flor. Y pensó, miradas que se observan cuando el ajeno son nuestros ojos. Pero sí, confirmó el amor. En mi hogar entra a quienes de mí yo invite. No, le contradijo la mosca, así como lo es el que ama, fastidioso por si no se le quiere ni se le desea al viento. Eres tú, el que nos ha invadido mucho antes de nosotros llegar a casa. Palabras, ventanas, miradas, de esas matadoras como cuando te dices, al fin un meteorito que acabará, no sé si con todo, pero con la especie humana estoy más que seguro. Para que entonces venga alguien como ella y te muestre su inquietud, preocupada por lo que el otro le había dejado en el pizarrón de la librería donde suele tomar, y con soledad, su café. ¿Cómo es posible que usted base la historia del universo sobre mí? ¿Y no cree que también Dios se pregunte lo mismo del mundo y su escritura?
que su existencia esté basada sobre lo que la muerte le va recordando, volver. Y es porque si en algo se ha ocupado el hombre, es que le teme a su extinción, no a su desaparición al amar, o al amarla a ella, o ella a él. ¿Qué tal? Muy bueno, consejero, te felicito. Sigue escribiendo. ¿Sí? Y quizás te sirva como tips para tu reescritura. Es verdad, Miguel. Sí, sobre todo la parte de volver, ¿no? Hablando de regreso, chicos, a mi mujer le va a dar un infarto si no le llevo de raíz sus rosas predilectas. Luego hablamos. Ok, doctor, salúdemela. Con gusto. Conserje, dígame, escribano. Recuérdales a ellos, a los que se quedaron en tu edificio, que deben venir a buscar su copia certificada de divorcio, ¿oíste? De lo contrario, cambio alguno no habrá. Lo haré, cuente con eso. Capítulo 3, página 12. Zorros viejos. Bueno, Sergio, te dejo. Ok, Victorino. Miguel, antes de que se me olvide, chicos, Ciane, me gustaría que me mantengas al día con respecto a las decisiones que tomen las personas que se quedaron solteras, de nuevo, en tu edificio. Como por decir, ver si ellos se van a mudar como para reencarnar o si encontrarán otras inocentes almas que las acompañen en su dolor hasta que se recuperen y, una vez sanada, saber si la mandarán pa'l coño o si por casualidad se enamorarán, pero con la diferencia de que a ciegas no estará su espíritu y me mantendrás al tanto de eso, ¿ok? Así que lo harás, délo por hecho, pero ¿qué consejo? ¿Qué pasaría, escribano, si con el tiempo esta separación, y lo digo, porque como aún están jóvenes, tú sabes, entre sus espacios individuales, les llegara a servir como para encontrar un punto de búsqueda que los devuelva como si fuese una prueba de regreso en un círculo personal que evoluciona o que va evolucionando? ¿Me sigues la obra, no? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, claro. Tal como lo fue la maqueta del hombre y el ratón esquemático, que depende de cómo socialices en tu entorno, podrás progresar o extinguirte en el proceso. Bien, lo haremos así. Bueno, hablamos entonces. Nos vemos, doctor. Rosario, dígame, voy de salida, así que dígale a los demás que apenas terminen sus trabajos, que vayan a laborar a casa porque parece que va a llover. Y no hay como uno disfrutar su cafecito, tú sabes, en aquello que llamamos hogar, mientras que la naturaleza nos recuerda que ella siempre tendrá el poder, ¿sí? Pero que si la respetamos, daños no nos hará, así como el amor. Pero recuerde comprarle los jazmines a su esposa antes de que vaya a la función con el alto mando de la oficina, doctor. Es verdad, sí. Señorita Templeton, quiero decirle que por eso la contraté. Para no desviarme del noble óctuple sendero, como lo diría Buda, aún viendo tantas curvas por delante. Usted hizo elocuencia, doctor, porque, ay Dios, de verdad, váyase ya, y deje de estar imaginando cosas donde no están. ¿Y por qué sonríe cuando lo dice, Rosario? Porque los zorros viejos, mejor ni lo digo. No. La reto a que termine la frase. Los zorros viejos son, dígalo, Rosario, lo reconozco, sí, más sabios e inteligentes. Exacto. Y justo por eso, Rosario, es que Dios perdona a nuestras casas furtivas. Ay, Rosario, póngase a creer, doctor, póngase a creer, sí. Mire, dele, mire que se le hace tarde. Adiós, mi Santa Fe. Adiós, esperanza, la que alegra las mañanas de este no psicólogo. Dijo aquel, con gran dulzura, a la que lo lees por dentro y se hace la loca por fuera. Buenas, ¿en qué le puedo servir? Unos caballeros de pantalones negros y camisas blancas con corbatas negras y elegantes zapatos rosy me dejaron una entrada para el evento que presentarán aquí y ahora. ¿Lo hicieron? ¿Su nombre y apellido, por favor? Ángel Victorino. Si es tan amable, espere un momento por allá sentado. Señor, disculpe. Hay una sí, pero bajo la reserva de Gabriel. Pero por la identificación que usted me dio,
No, esos muchachos, de verdad. Mire, ese soy yo. ¿Cómo así? Si lo que leo en su tarjeta es nosotros somos. Permítame, venga. Él agarra un yesquero y con la llama se la pasa al papel donde dice yo soy. ¿Vio? Pero esto es magia, así como su bella sonrisa, deslumbrante. Benditos entonces. Señorita, discúlpeme el atrevimiento, pero déjeme decirle que usted tiene una muy linda voz de locutora. ¿Lo es? Porque si lo es, los que la escuchan deben estar contentos de que lo que le transmite a la vez es lo que ellos piensan que deberían ser, o que debería ser. Lo fui, sí, señor, a su momento. Y muchas gracias por notarlo. Pero como las cosas que cambian, incluso sin que nosotros estemos de acuerdo, a veces no podemos permanecer tanto tiempo en un mismo espacio porque si no te vuelve loco la presencia de lo que existe, como por decir la hora, lo hará la muerte si lo que está, la vida, no avanza como las agujas del reloj, hacia adelante. Así es, no debemos pasárnoslas en el pasado si lo que se quiere es generar nuevas memorias. Señorita, dígame, ¿pudiera yo saber su nombre? ¿Por qué le gustaría conocerlo? Porque presiento que le voy a pedir un favor. Y no se preocupe, no es nada fuera de este mundo, ni nada loco, ni nada bizarro. Me llamo Catherine de la Vega. ¿Y el suyo? Y aún lo duda. ¿Dudar de qué? Mi nombre es Yo Soy. No me diga que usted es de lo que se cree en Dios. ¿Ah? Lo somos. Pero era jodiéndola, tranquila. Me llamo Victorino Ángel. Pero a lo más cercanos a mí me dice Gabriel. Tal como lo notó en el acto de magia que le hice hace rato. Ya. Así como aquel que juega para los dos lados de la balanza para poder conciliar libres tratados que no desequilibren las voluntades del Padre Supremo. Veo que ya me vas entendiendo, Katy. Es bueno comprender ciertas virtudes que nos da la conciencia de todo y de nada. Y a todas estas, ¿cuál era la segunda? Digo, la segunda que le iba a hacer. ¿Puedes leerme este párrafo que escribí durante el recorrido del taxi que me traía hacia acá? Para acá. ¿Eres escritor, Gabriel? No lo he sido jamás, pero estoy empezando. ¿Y en dónde está? Aquí estoy en el medio de la hora entre todos ustedes. Era una broma. Mira, gracioso. Ya me estaba creyendo el cuento porque como lo dices tan en serio, cualquiera se lo cree. Toma la hoja y léete cada palabra, a como lo hacías en la radio, con ánimo y con amor, y con tu fleco. Y muchas gracias de antemano, Catherine. Comienzo, cuando sí lo decías tú. Inicio. Y entre los dos, en el medio de un amor consumado por el deseo, pero más por el placer de la hora, pudimos decir al unísono: no quiero que nadie se parezca a mí. Sería muy estúpido desearlo. Quizás, si de placer se trata, es de que todos mejoren, incluyéndome, sin que ninguno, obviamente, nombrara su nombre, sino que lo expresamos como expresan las palabras solitarias, o como se expresan ellas, dejar que el viento se haga cargo, al llevarse los aires que nos hemos traspasado uno al otro, al besarnos quizás en amor o en lo muy profundo de él, sin que la duda estuviese presente. Raíces. Entonces, para cuando Amelia se fue a comprarnos los cigarrillos, después de haber tenido una tonta discusión de que cada quien no debe pasarse de una página diaria para cuando escribamos la parte que nos corresponde del libro que estamos haciendo juntos, al momento, y no sé por qué, sentí como una pequeña paz, como si de ella alguien me citara un doble recordatorio que provenía de un relojero y su duda para cuando ésta se volvió loca y no le quedó de otra que llevarla al psiquiátrico. El de los magos, sí. El primero es: te quiero pero no te aguanto, pero te extraño porque no me soporto. Lo que a veces me pasa a mí con mi mujer, que aunque la ame, a veces como que no quisiera hacerlo. Porque cuando hay amor, y más
del que nace en espíritu desde el alma, esto nos permite estancarnos, sí, a estar ahí, y temporalmente sin salida, en las manías del otro. Y el segundo es, aléjate de todo sin que te toques tú, desde lo que puedes ver en él, éxtasis, en lo supremo. Lo que de repente le pasa a Amelia, cuando ve que yo me comporto como el perfecto idiota al decirle su verdad, sin que esté acompañada con algo de sutileza, de esa que nos acerca de nuevo a lo que de lejos se ve interesante, pero como si no lo fueran después de consumirse por uno, destinos, o mejor dicho, excitación, llegando a la conclusión de que las emociones de la mente joden más para cuando ven que los sentimientos del corazón los ama desde el pasado. Entonces diríamos, benditos entonces, que están por donde nadie, ni ningún estúpido, los han llamado. Excusas, como cantándole a la gloria al vernos hechos los pendejos. Victoria es su nombre, pero muchos la conocen como la muerte. Pues así lo dijo aquel, su enamorado Chay, puto chino. Uno que ni sé si de su supervivencia le sobrevivió a sus estándares de vida. Renacerte todos los días, superarla. ¿Y qué le pareció lo escrito, Catherine? Dígame. Escalofriante, Gabriel, pero verdadero, cierto, sincero, así como Dios. Y hasta me hizo recordar de las veces en las que yo lo soñaba. Amantes sanadores. Una cosa más, Catherine. Dígame, señor Victorino, ¿tú te vas antes de que cierre el teatro o para cuando ya no quede nadie en el mismo? O sea, decir nadie no sería estúpido, señor. Te caché. ¿A qué se refiere? No te hagas la tonta, Catherine, que sabes sin duda alguna de lo que hablo. Tanto tú como yo sabemos que conoces de voces, hombres y fantasmas. Pero en fin, mi punto es, ¿estarás aún entre ellos o te habrás ido para cuando yo salga de entre los otros? Depende de qué. Depende de lo que usted quiera, que yo dependa o no de mi salida. Bueno, te sonará raro, pero ahí te la suelto. Es para que me ayudes a elegir unas flores para mi esposa. Y usted no ha tomado antes tales decisiones. Sí, y sé a la perfección cuáles son las que más le gustan. Y entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo. Ya que no veo ninguna necesidad de que yo vaya con usted para eso. Bueno, en realidad, ninguno, Catherine. Es verdad. Solo que me encanta la idea de darle a las formas habituales opciones como para variar lo que a veces, aunque no queramos, nos cansa al hacerlas. Rutina, ¿sí me entiendes? Así que dime, ¿me ayudarás con eso o simplemente te vas a ir como si nada? Dime, me dará aquí solito. Lo haré. Está bien. Pero solo porque en casa me espera, no más que mi gato, Filipo. Buenísimo. Ella y yo tenemos uno también, pero blanco, con la diferencia de que es hembra. ¿Y cómo le llamaron ustedes? Filadelfia. Y se teletransporta. Eres sabia, Catherine, muy sabia. Me encanta eso de ti. Pero a todas estas, ¿aprobará la solicitud que te estoy haciendo o no? Ya le contesté, pues no te vi muy segura que digamos al decirlo. Decretado está. Apruébese y publíquese, como dirían ustedes. Gracias, Catherine. Muchas gracias. Eres todo un amor, como decimos en Venezuela, aunque, dicho cree, no se ha correspondido a menos que haya un interés de promedio. Y en esto, ¿cuál sería su interés, doctor? De que me acompañes. Seguro. Mire que usted es los venezolanos. Sí. ¿Y si su mujer nos ve? Bueno, quedará fascinada al verte, Katy, no te preocupes. ¿Por qué? ¿Acaso no es celosa, aunque sea un poquito nomás? Como cuando defendemos nuestro terreno. No, ni que Dios lo quiera, chica. Aparte que nadie es de nadie. Pero, ¿y por qué usted dice que a ella le gustará verme? ¿Por qué? No entiendo. Puedes tutearme, querida. Ok, Gabriel, está bien, pero respóndeme. Es porque a ella le atrae lo que yo logro ver aún sin ella. ¿Y qué ve usted? Disculpa, es la costumbre. ¿Qué ves tú en mí que a ella le puede interesar ver
sí me ve. Inocencia, crudeza y luminiscencia, Catherine. Así como en ambas anteriores. ¿Y ella qué? Ya no cuenta con eso. ¿Y cómo sabe usted que mi persona representa estas tres definiciones del hombre? ¿Es un mismo conjunto de ser o de mis personalidades humanas y jamás sus pensamientos o su mente ha conocido al individuo que yo misma represento? En carne y hueso, en persona, dígame. No te preocupes por eso, Catherine, por favor. Ocúpate tú de que estés lista para cuando salga de la función, ¿sí? Hasta entonces, hasta que la nada deje de ser nada, será. Bien. Al irse el escribano, y sin dejar de ver a la hermosa poesía de la cabina, notó una vez más que los corazones, aunque rotos estén, estarán siempre al servicio del universo, de los amantes sanadores, no de los mundos. La razón por la cual sus heridas fueron profundas. Creer. Aunque nos jodan, ¿no? Capítulo 4. Página 16. Necios poetas. Hola muchachos, tiempo sin vernos. O sin verlos. Qué gracioso, Gabriel, qué gracioso. Ven, siéntate. Ya apartamos un lugar. Ya pensamos que no iba a venir, Victorino, por el asunto que tenías pendiente de comprarle las flores a tu esposa, sabiendo nosotros que es más importante, ¿no? Para ti, por tu paso por el mundo, que el resto de los mortales aquí en la tierra de los dioses. Pero luego recordamos que llueva, trueno, relampaguee, los ángeles, al igual que los demonios, que terminan siendo buenos como los humanos, si se les trata con más amor que con lógica, siempre cumplen con sus palabras. Cuando el ser amado reconoce que todo es un interés en esta vida desde que nacemos, a virtud de que si no existiera nada que no tenga un acuerdo de mutuas conveniencias de parte y parte, ¿qué gracia habría ser para con los demás, sean quienes sean ellos, si no obtenemos de los otros ese algo que nos permita ser de nuevo de entre los seres conocidos, que hasta a veces ignoran que cuentan con eso, que aún a hoy anhelamos tener completo a la palma de nuestras manos? El saber sobre esa otra parte que de alguna manera nos falta y que, aún obteniéndolo, antes o después de la muerte, lo perdemos intencional o no la acabamos como para que ese cobro, la otra cara de la moneda, se disipe, pero que al caer de los aires del que la tiró al tomarla, falta nuevamente. ¿Intereses al hacerla suya? Bueno, mis amigos, así es la vida, así de ilógica. Me largo, Angélica. Ay Dios, ¿qué pasa por allá? Pareja dispareja, cabo. Eso es muy común. Y es porque no aprenden, chicos, a ser gente, ¿vale? Sino necios poetas. Pero Antón, ¿por qué? Porque no soporto... Habla bajito. No soporto ver lo que le hacen a uno de los más grandes maestros de la historia humana, chica. No, te entiendo, Antón, pero debes comprender que lamentablemente así es el mundo del hombre, ¿vale? Sin naturaleza, aparte que yo pensé que te gustaría, porque como te gusta bailar salsa y... Perdóname, tengo que irme. De verdad, muchas gracias por la invitación, pero serían tan amables de hacer silencio para disfrutar de la música. ¿Le llama usted a esa porquería música? ¿En serio lo dice? Déjeme decirle algo, señor de clase. Ya... Sir Beethoven debe estar revolcándose en la tumba escuchando lo que ahora ustedes aquí oyen. Ya él estaba sordo. Y de paso, graciosito y respetuoso a el bueno para nada. Ya está. A diferencia de ustedes los mortales, Beethoven era, y aún es, un dios porque no necesitaba ni oír ni escuchar lo que el universo entero tenía que transmitirle, porque él sentía desde sí sus vibraciones, al igual que los niveles de la frecuencia magnética que él emitía. ¿O acaso no conoce usted esa palabra? Sentir. Dígame. La ha definido en su propio saber, pelotudo imbécil. Malversionar. Ya está bueno. Es que mire, es que ni Bad Bunny se atrevería tanto a malversionar una bella perfección, y de haberla, abogaría que Ozzy Osbourne, si se hubiese atrevido a rehacerlo, hecho está, porque como lo suyo, ser diferente, sabía lo que hacía. Pero su idiota como... Ya está bueno, Angélica. Vamos. Disculpe, caballero. A ver si aprende, ¿sabe? A esposar a su esposa. De hecho,
ex esposa. Ya. Pero como dicen, señor, a las bestias de vez en cuando hay que dejarlas ser a como son, libremente naturales. ¿Y por qué el divorcio entonces? Mejor búsquese su muerte natural, ¿o yo? Señor dueño del circo. Hasta luego, mucho gusto. Por Dios. Labios invisibles. ¿Has visto tú esa vaina, escribano? Que aún después de todo este tiempo, chicos, hay personas todavía que no aceptan que el mundo se ha vuelto loco. Bueno, Moisés, pero no me lo van a creer. Pero a ese par de peces dorados los divorcié yo hace unas cuantas semanas ya, allá en el tribunal. ¿Y cuáles de las aletas firmó más alegre los papeles? ¿Quién crees tú? No me digas que ese pendejo, ese talantón. Sí, mi amigo. ¿Y por qué? Si ya simplemente se ve que aún sigue enamorado de ella. Es porque, mira, en esta vida dependemos más de la paz que nos genera la existencia poética de la muerte, nadar como si no, que aquella que nos brinda audazmente la guerra por medio de los ordenamientos pacíficos de las olas del hombre. Acostumbrártele o renacértele, aun cuando del caos, salvarlos en contra de su voluntad, podamos morir en el intento. Qué cosa, ¿no? Pero dime, ¿y cómo se portó ella en los tribunales? ¿Así de igual de altanera? Al principio, no. Mas, a medida que su vista se iba acercando al documento de separación de cuerpos, o se hacía la ciega, como para retrasar el procedimiento, o del miedo a perder lo que amaba, de esos te amo que solemos no decir sus nervios, una mala pasada le jugaron, y que no seguro, de verdad ya no estaba viendo un coño. Y como no quería ir a un oftalmólogo, supongo yo, ¿no? Era porque capaz que no le gusta utilizar lentes, ya que eso le recuerda que su visión ya no es como la de un niño, por decirlo así, camino a la adolescencia progresiva. Que sus ojos, pero más los de su alma, sean aún tan clarito y raspado como lo sería la mirada del espíritu de un heladero para con sus 3 paletas por América del Norte. A veces observando lo que está en una de sus islas, otras detallando, ¿sí?, a lo que sale de ella, y algunas tantas hojeando lo que de ella llega sin que sepamos cómo fue que entró, sino que está y es lo que importa. Punto. Bien o mal, ya veremos en el camino. Pero el hecho es que, aunque sobren las razones para que el amor nos ciegue, no podemos permitirle que nos quite lo único, si acaso que aún podamos controlar desde el uso de la conciencia. Decidir ver o no. De pana, escribano, de pana. Algo así como el cuento que nos echó el conserje, ¿te acuerdas? Miguel, chamo, menos mal que te veo. ¿Tú sabes lo que la loca esa hizo? ¿Sabes qué? Dime. Ella venía subiendo, mira, por una de las calles empinadas de San Francisco de California, específicamente en Lombard Street. ¿La conoces? Sí. Ahí tuve una aventura en una de esas residencias. Ok, y cuando le dije, los vegetarianos son como los cristianos que después que tanto pecaron con la carne, buscan perdón en todo menos en ello. Vino la loca esa. Y por cada vez que me decía, retráctate, acelerar la velocidad del carro como si del susto de morir fuera yo a hacerlo. Por favor. Y lo hiciste. Bueno. O sea, ¿cómo soy, Miguel? No. Tú me conoces. Yo soy un hombre de principios, chico. No de falsas voluntades. ¿Y qué pasó después? Bueno, lo de siempre. Me dijo a mí, a ver si maduras. Eso te dijo. Sí, puedes creerlo. Viniendo ella a mí, sí. Pero ella es buena, ¿o no? Bueno, sí que lo es. Y por eso, al llegar a la última curva, fue como si Dios, desde su centro, le hubiese dicho, búscalo. Él es bueno también. ¿Lo recuerdas? Claro, vale. Ese día me encontraba yo con Clara, mi esposa, paseando al viejo de Licay, mientras que al otro lado de la calle, un niñito de nombre Angelí y su perrito, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo es que era? Ah, ya, Mayaní. Sí, ese era. Nos decía, las flores asustan. Y a ella, a mí no nos pareció tan poético que lo dijera eso un niño, que ingenuamente es la triste realidad del escritor fantasma. Besar labios invisibles. El silencio de los espectadores. Así como lo hace con los de Rosario, porque te hemos pillado, imaginando desde que
la estás besando libremente por una de las playas cerradas de Miami. Te hemos pillado. ¿O crees que no nos hemos percatado que de lejos Aleco se ve? Y ojo con eso, Victorino, que te atrae su provocativa y llamativa fe de los santos de los últimos días, pero que de muy cerca te sigue gustando más la esperanza, una que no puedes perderla, por cierto, que tu esposa te ofrece a verte rezar sus oraciones como buena hija del hombre que ella es, aunque esta acción, ser el ángel Gabriel, te lleve a un pasado en donde ninguno, terrenales y estelares, son, e incluso en un futuro en donde los artistas ni saben si lo serán por el simple motivo de que a veces la forma cambia de la noche a la mañana, tal cual como Dios lo hizo con Miguel, al decirle, ve tú, porque si voy yo, no tendré con qué confesar mis destierros. Haciendo que el villano terminara siendo héroe, e irónicamente, al salvador de la humanidad se le diera como título, el mal que abunda en los ideales del hombre. Como para que no digan los sarcásticos que no hubo justicia entre los reinos, pero más de los del Padre mismo. ¿O no lo crees así, escribano, validador de éticas? Mira, Moisés, alguien te ha dicho que tu intrépida búsqueda de océanos separados suele dañar a los solitarios peces que, unidos, los pescadores suelen hallar si tan solo en aguas curiosas lo dejaras quieto. Sí, justo tú, porque tú solamente eres capaz de hablarme así. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué lo hago? Porque eres el eterno de los dioses. Ah, correcto. Correcto. Así que yo seré quien decida, no tú. ¿Qué pasará con esta historia al final de los tiempos? ¿Te quedó claro, humano? Sí. Y para responderte a la espaciada pregunta larga que me hiciste, te diré que de vez en cuando los rosarios crean arte en la tierra de los felices ateos. Por ende, Moisés, preguntémonos, ¿qué sería peor en cuestiones de las relaciones del individuo? ¿Imaginarlo serle fiel a la íntima funda a su lado que queremos en nuestras mentes, ajenas sábanas? ¿O llevar tales pensamientos secretos y propios a la cama pública de las fidelidades? Imaginar que, como personas, volveremos. Así que, ¿qué dices a eso? Pienso que la tal Angélica esa, en el fondo, tenía la razón. Cuando a una obra se le es frenada por los gritos de la verdad, el silencio de los espectadores sería lo único que le quede a su creador como para él aplaudirse y seguir. Bravo, bravo. ¿Ves? ¿Ves, Moisés? Por eso merecía esas palabras, porque aunque a los hombres les cueste creerlo, a las mujeres les encanta estar en paz. Y cuando al fin la consiguen, solas, hasta se alteran por no haberla tenido antes. Qué curioso, ¿no? Y tú, Moisés, le quitaste eso a la loca al llevarle, en ese instante de calma, pese a la comedia de la regla, la contraria a su filosófica corriente humana. Pensar que hemos hallado la primera piedra de la fundación del mundo. Constrúyase. Pero lo hice para que despertara. Lo sé. Pero fíjate cómo una conversación cambia a otra. Cuando lo que se desea, placer. Porque el hombre siempre desea eso, ¿no? Y las mujeres también, todo el mundo. No es lo que se quiere en sí. Que en vez de amar más a las imperfecciones para mejorarla como para mejorarlas, amamos lo perfecto y de él empeoramos más. Está bien, ¿sí? Le fallé. Bueno, hasta aquí la narrativa de esta segunda narrativa de mi historia, Fumados Amores. Reflexionemos sobre eso, sobre todo a quienes en el medio de nuestras emociones y sentimientos le hemos fallado a los otros, a los demás, al resto de las personas, de nuestros círculos personales o sociales. Reflexionemos sobre eso, que a quienes nosotros le podamos fallar y seguimos fallándole, preguntémonos por qué lo hacemos
cuando esa persona todavía nos protege, nos ama, nos cuida y están pendientes, aunque lejos estén, siempre están pendientes de nosotros y siempre están ahí para nosotros cuando recurramos a ellos, aun cuando le hemos podido ver fallar y le seguimos fallando. ¿Por qué lo hacemos? Llamado de atenciones, llamar su atención, querer a alguien que nos regaña cada rato porque nadie más lo hace. Es así. A veces buscamos regaño de los demás como un afecto, como un cariño. Porque como nadie nos regaña, entonces buscamos eso. O sea, una psicología inversa, como la vaina. O sea, ¿por qué? ¿Por qué buscar ese masoquismo? Como siempre he hablado en todas mis narrativas. Y es porque el masoquismo forma parte de lo que es la vida diaria. Y nos fijamos en muchas cosas que nos dañan, física, emocional o sentimentalmente. Y eso forma parte de las fijaciones, las obsesiones, los idealismos, los masoquismos, todo eso. Pero más cuando se le falla a alguien que siempre está ahí para con nosotros. Incluso al Supremo, a Dios o a lo que tú creas que sea superior a ti. Entonces empecemos a reconocer nuestros errores y empecemos entonces a cambiarlos y, de ser posible, transmutarlo para luego transformarlo en algo mejor. Así que bueno, espero que estés bien, que te haya gustado esta narrativa y que sigas teniendo mucha bendición. Un abrazo. Chao.